La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de los podcasts académicos, un proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, el séptimo ciclo de la carrera de Comunicación en coordinación con la Defensoría del Pueblo, capítulo Bolívar. Hoy vamos a hablar sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, una institución que no solo vela por los derechos de los ciudadanos, sino que se ha convertido en una verdadera herramienta de cambio y esperanza para nuestra sociedad. Su labor va más allá de lo técnico. Ellos representan un faro de justicia en tiempos donde muchas voces necesitan ser escuchadas y atendidas. Soy Andrés Torres y estaré acompañándolos nuevamente, donde vamos a conocer cómo esta entidad trabaja día a día resolviendo conflictos, protegiendo derechos y promoviendo una convivencia más armónica y equitativa. Es importante para la ciudadanía entender el papel de la Defensoría del Pueblo para darnos cuenta de que todos tenemos derecho a la dignidad y a la igualdad. A través de sus acciones nos enseñan que en el respeto, el diálogo y la empatía son las claves para construir un futuro mejor para todos. El día de hoy vamos a hablar, como lo dije nuevamente, el rol de la Defensoría del Pueblo. Este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la sociedad a través de este programa informativo. En esta ocasión nos acompaña el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata, doctor en jurisprudencia, especialista en tributación aduanera, comercio exterior e integración. Queremos, en primera instancia, recibir el saludo cordial de nuestro invitado, el abogado Benito Alex Rivadeneira. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muy contento por estar aquí con la ciudadanía universitaria. Y considero que es muy importante, felicito la iniciativa que ha tenido la universidad y la facultad y ustedes como estudiantes. Tengo entendido que además de un requisito, que esto sea una oportunidad para que también se conozca lo que hace la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer contar con su presencia, abogado. Bueno, y en este caso ya vamos a empezar. La igualdad y la no discriminación son principios esenciales para construir una sociedad justa y equitativa. En un país con una diversidad cultural y social tan amplia como el nuestro, estas garantías se enfrentan a retos constantes debido a prejuicios, desigualdad y exclusión social. ¿Cómo garantiza la Defensoría del Pueblo la protección de los derechos a la igualdad y no discriminación? Bien, este tema es muy importante y más allá de lo doctrinario, creo que tenemos que poner énfasis en el actuar como personas, o sea, el ser más humanos. El término derechos humanos a veces lo relacionamos con ONGs o con instituciones particulares, pero existe una entidad pública que es la Defensoría del Pueblo para tutelar y proteger los derechos humanos. El tema de la igualdad y discriminación son principios básicos que vienen desde la Revolución Francesa, pero vemos que en el día a día todavía hay situaciones de discriminación por cualquier índole. Y esto en una sociedad como la nuestra es muy reprochable. Entonces creo que es una oportunidad para partir de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestro lugar del día a día, para reconocer la igualdad. No sé si alcanzan a ver el eslogan de la Defensoría, justamente apunta al desafío de ser diferentes, de sentirnos semejantes. Entonces es muy importante comenzar por nosotros mismos, creo que Claro, eso es muy es una tarea de importante. todos. Los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo especialmente vulnerable, ya que dependen de la sociedad y el Estado para asegurar su desarrollo integral. En este contexto, la Defensoría del Pueblo tiene el deber de intervenir para protegerlos de abusos, violencia y negligencia. ¿De qué manera interviene la Defensoría en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y qué acciones se han implementado? Bueno, como Defensoría del Pueblo, tutelamos y protegemos los derechos de toda la ciudadanía en general. Y como bien lo menciona, los niños, niñas y adolescentes son parte de los grupos de atención prioritaria. Y claro que sí, la labor enfocada a ellos apunta desde dónde, desde donde ellos ejercen el día a día, como hablábamos hace un momento, que es justamente las unidades educativas
incluso en sus espacios familiares. La Defensoría del Pueblo es una entidad como tal, no tiene la facultad de ejercer incidencia directa, pero sí podemos nosotros tocar las puertas y dirigirnos a cualquier institución, sea del ámbito ejecutivo, cualquier institución administrativa, en este caso la Dirección Distrital de Educación. Inclusive hemos intervenido hasta en la universidad en temas en donde se ha visto sesgos de discriminación o un trato diferente. Entonces, el coordinar con las instituciones es muy importante. Las competencias están enmarcadas, en este caso en el Distrito de Educación. Ahora se dificulta un poco el hecho de ingresar a las unidades educativas. Es un trámite, en verdad, el poder ingresar a una unidad educativa para dar una charla, para hacer un acercamiento con la niñez. A veces los docentes no quieren ya que se les dé más derechos a los muchachos, porque parece que hay un abuso de los derechos, pero esto no puede ser. Entonces, sí, realizamos coordinación directa con instituciones, en este caso de la niñez, con el Distrito de Educación. Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos significativos para acceder a derechos fundamentales como la educación, el empleo y la participación social. En ciudades como Guaranda, las barreras físicas, sociales y económicas pueden ser aún más marcadas. ¿Cómo trabaja la Defensoría en Guaranda para proteger los derechos de las personas con discapacidad y asegurar su inclusión social? Bien, el tema de discapacidad es otro asunto muy delicado y como tal debemos tratarlo. Y como mencioné hace un momento, hay entidades que tienen competencias exclusivas para garantizar estos derechos. En este caso existe el CONADIS, pero más allá de eso, como Defensoría del Pueblo, sí damos un seguimiento. Realizamos una campaña hace unos 6 meses aproximadamente para verificar los espacios de parqueo de personas con discapacidad en situación de movilidad y visitamos la Universidad Estatal de Bolívar. Y fue muy grato saber que aquí en esta universidad hay un respeto a este tema puntual. Visitamos locales como el AQUI, el TIA, donde no cumplían con los requisitos. Visitamos parqueaderos de algunas entidades también públicas y particulares, en donde se les da las recomendaciones. Estas se manejan a través de normas técnicas que son de obligatorio cumplimiento. Pero a veces vemos, y no sé si les ha pasado a ustedes, en instituciones en las que el acceso o se elabora unas ranflas en las que es súper difícil acceder, inclusive hablando del tema de movilidad, con silla de ruedas. Entonces, hay mucho por hacer, pero es importante comenzar por algo. Muchas gracias, abogado, por la información. Bueno, estimada ciudadanía, hasta aquí nuestro primer bloque informativo. Los invitamos a observar a través del siguiente video lo que realiza la Defensoría del Pueblo. Discriminación y xenofobia, la experiencia de la movilidad humana en Ecuador. Una contribución para fortalecer la política de inclusión en el país. Este es un documento elaborado por la Dirección Nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Un trabajo que se sustenta en estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a migrar sin discriminación. Aquí se visibiliza los discursos y prácticas encubiertas de discriminación y violencia que enfrentan las personas migrantes en el Ecuador, especialmente la población venezolana. Una de las prácticas identificadas en el informe se refiere a la narrativa comunicacional negativa en torno a las personas en situación de movilidad humana que busca, en la mayoría de los casos, criminalizar la migración asociándola con la delincuencia e inseguridad. Esta investigación también analiza los datos de distintas instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales relacionadas a denuncias por actos de odio y discriminación, riesgos psicosociales en estudiantes de nacionalidad venezolana y casos vinculados a acoso escolar y violencia física y psicológica. Asimismo, recoge el número de denuncias laborales y las personas atendidas por delitos de discriminación y actos de odio. La Institución Nacional de Derechos Humanos pone su mirada en la erradicación de actos xenófobos, en fortalecer los mecanismos de protección y el acceso equitativo a la regularización migratoria e impulsa políticas públicas que protejan a las personas migrantes, especialmente a los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador,
tus derechos con dignidad. Estimada ciudadanía, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Seguimos abordando temas importantes acerca del rol de la Defensoría del Pueblo. La justicia social busca eliminar, abogado, las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables, especialmente en el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el agua potable. ¿De qué manera puede la Defensoría del Pueblo aprovechar la justicia social para abordar las desigualdades en el acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables? Bien, en el ámbito urbano no tenemos mucho problema. Se lo maneja a través de la empresa municipal de agua potable y en el sector rural se lo hace a través de las juntas de agua. Aquí también existe una entidad encargada del control y la supervisión de este derecho, ya que la Constitución consagra el derecho humano al agua, se menciona en la Constitución. Entonces, el Ministerio del Ambiente, a través de un departamento encargado del agua puntualmente, coordina con todas las juntas de agua la provisión de este servicio. Hay temas recurrentes en el sentido de conflictos, cortes del servicio, y ahí también vamos al tema de las personas que ejercen la administración de estas juntas de agua. Y es muy importante el hecho de la empatía que necesitamos, como todas las personas, como lo mencionamos hace un momento, el sentirnos un poco, el ponernos un momento en el zapato del otro. Y tenemos algunos inconvenientes que, lamentablemente, por el hecho de vivir en comunidad, siempre los va a haber. Pero es importante esto, la predisposición, en este caso, de los administradores y las autoridades del agua. En un contexto donde la violencia sigue siendo una amenaza recurrente contra la integridad y la vida de las personas, la protección de estos derechos es una prioridad. La Defensoría del Pueblo está llamada a actuar frente a casos de violencia intrafamiliar, de género y social. ¿Cómo protege la Defensoría el derecho a la integridad personal y a la vida de los ciudadanos, especialmente en casos de violencia? Bien, estamos dentro de un periodo de los 16 días de activismo. El 25 de noviembre recordamos el Día de la No Violencia a la Mujer y parte con un tema de eventos enfocados a erradicar esta lacra social, que lamentablemente no es un tema de nuestra provincia, no es un tema de nuestra ciudad, es un tema mundial. Existe la normativa, existen las instituciones para esto. A través de las tenencias políticas, en las parroquias se pueden ya emitir medidas administrativas de protección. Esto se lo hace, pero esto es una parte nada más de todo este problema. Luego estas deben ser ratificadas por las unidades judiciales y la Defensoría del Pueblo lleva un seguimiento del cumplimiento de las medidas administrativas de protección en este caso. El acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero muchas personas enfrentan barreras económicas que limitan su capacidad para acceder a procesos legales justos. Esto es particularmente relevante en zonas rurales como Guaranda, donde la pobreza y la falta de recursos agravan esta problemática. ¿Qué mecanismo utiliza la Defensoría para garantizar el acceso a la justicia en caso de personas que enfrentan barreras económicas acá en Guaranda? Bien, también llevamos un control. La Defensoría del Pueblo como tal no puede realizar el patrocinio directo en procesos ordinarios. La competencia de la Defensoría del Pueblo a nivel judicial radica en acciones jurisdiccionales. Nosotros podemos intervenir en temas de habeas corpus, acciones de protección, acción de incumplimiento, acceso a la información pública, pero cuando son temas particulares, los temas del día a día que maneja la colectividad, existen instituciones como la Defensoría Pública, que es un ente encargado de patrocinar procesos judiciales a personas de escasos recursos. Bueno, además es importante recalcar, hay una actividad que realiza la Universidad Estatal de Bolívar a través de un departamento de vinculación también, en donde se brinda el asesoramiento y el patrocinio directo a personas con escasos recursos, y realizamos también como Defensoría del Pueblo una coordinación a veces con estas instituciones. Estimada ciudadanía, nuevamente llegamos a nuestro segundo bloque informativo. Estén pendientes y observen todo lo que realiza la Defensoría del Pueblo. Estado situacional del derecho a la salud, desde el enfoque de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y calidad. Este es un trabajo del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo, en el que se realiza un análisis situacional del derecho a la salud en el Ecuador en los años 2023 y 2024. El documento identifica los factores sociales, políticos, económicos, legales y administrativos que contribuyen a que el derecho a la salud no sea garantizado de manera adecuada, afectando principios como universalidad, gratuidad, no discriminación, calidad, accesibilidad, entre otros. Este estudio macrosocial, desarrollado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, contiene los antecedentes de la crisis en el ámbito de salud y las acciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, el marco normativo nacional e internacional desde el enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, los hallazgos de las visitas de las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a distintos establecimientos de salud a escala nacional, así como información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, conclusiones finales que sintetizan los desafíos del derecho a la salud en el país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en esta investigación destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud y de promover políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, respetando así lo establecido en la Constitución. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Estimada audiencia, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Abogado, el cuidado del medio ambiente no solo es una responsabilidad colectiva, sino también un derecho humano esencial para garantizar la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué iniciativas ha implementado la Defensoría para promover el derecho a un al medio ambiente sano y sostenible? Bien, la Defensoría del Pueblo, a través de las facultades que le confiere la misma Constitución, está facultada para interponer acciones de protección en caso de agresiones o vulneraciones a los derechos de la naturaleza. Esto trata y se enfoca al tema de contaminación de los ríos, deforestación en muchos casos de bosques, pero igual, como lo mencioné anteriormente, existen entidades públicas que tienen la competencia directa para realizar este control. En este caso es el Ministerio del Ambiente. La Defensoría del Pueblo, ante una alerta de una contaminación, por ejemplo, de un río, toma contacto directo con el Ministerio del Ambiente para que ejerza su competencia. A veces se puede cuestionar el accionar de la Defensoría porque lo que hacemos nosotros es llamar la atención a la entidad competente. Y en caso de que no haya una atención directa, ahí sí podemos intervenir a través de acciones jurisdiccionales. Abogado, los desastres naturales generan impactos devastadores en las comunidades, afectando sus derechos básicos como la vivienda, la salud y la seguridad alimentaria. La Defensoría tiene un papel importante en la defensa de estas personas, tanto durante como después de la emergencia. ¿Cómo interviene la Defensoría en caso de desastres naturales para proteger los derechos de las víctimas y facilitar su recuperación? Sí, igual que en los casos anteriores, ¿sí? La entidad competente para conocer cualquier tema de desgracias o de afectaciones a personas por fenómenos naturales, en este caso es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Defensoría del Pueblo hace acompañamiento a estas instituciones. Hemos acudido a lugares en donde en algún momento en San Pablo de Amalí se desprendió parte de la plataforma y las personas tenían que caminar 3 o 4 horas para poder acceder al transporte. Había personas con discapacidad en el sector y es ahí cuando realizamos la coordinación justamente. A veces, más allá de la buena intención que tenga la institución responsable de esto, a veces se les va un poco de las manos y la Defensoría del Pueblo puede apoyar en el tema de coordinación de estas actividades. Estimada audiencia, hemos llegado al final de este programa especial sobre el papel de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. A lo largo de este espacio hemos analizado cómo esta institución contribuye a la protección de los ciudadanos, garantizando la igualdad, la justicia social y el bienestar de los más vulnerables. Abogado, su mensaje para la comunidad.
Bien, muchas gracias una vez más por la invitación. Felicitar esta iniciativa. La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos está presta a colaborar y apoyar y mucho más tratar de llegar a la ciudadanía a través de estos importantes mensajes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos en este momento y esperamos que este programa haya contribuido a una mayor comprensión del impacto y la importancia de la Defensoría del Pueblo en la sociedad ecuatoriana. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales de la UEB y la Defensoría del Pueblo. Hasta la próxima. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.